y la música de los Ainur en otro cuaderno igual a aquel en que la cabaña del juego perdido fue copiado por mi madre. Hay un texto en tinta escrito con la letra de mi padre, y todos los otros textos de los cuentos perdidos están escritos de su mano, salvo una copia en limpio de la caída de Gondolin titulado Eslabón entre la cabaña del juego perdido y cuento 2, la música de los Ainur. Este continúa directamente las últimas palabras que le dirige Baire a Eriol, y a su vez, se vincula directamente con la música de los Ainur en un tercer cuaderno idéntico a los otros dos. El único indicio de la fecha en que fueron escritos el eslabón y la música que, según creo, fueron compuestos en el mismo tiempo, es una carta de mi padre de julio de 1964, en la que decía que mientras Oxford lo tenía empleado en el personal que trabajaba en el gran diccionario todavía inacabado entonces, escribió un mito cosmogónico, la música de los Ainur. Obtuvo su cargo en el Oxford Dictionary en noviembre de 1918, y lo abandonó en la primavera de 1920. Biografía. Si su recuerdo era correcto, y no hay nada que pruebe lo contrario, transcurrieron unos 2 años o más entre la composición de la cabaña del juego perdido y la música de los Ainur. El eslabón entre los dos existe en solo una versión, porque el texto en tinta fue escrito sobre un borrador a lápiz que ha quedado totalmente borrado. En este caso, sigo el eslabón con un breve comentario antes de ofrecer la música de los Ainur. Pero dijo Eriol, hay todavía muchas cosas que siguen siendo oscuras para mí. Por cierto, gustosamente quisiera saber quiénes son esos Valar. Son los dioses. Lo son, en efecto, dijo Lindo. Aunque acerca de ellos, los hombres cuentan muchas cosas extrañas y confusas que están muy lejos de la verdad, y les dan muchos nombres extraños que no oirás nunca aquí. Pero Baire dijo, ya basta, Lindo, no sigas complaciéndote en contar historias, porque la hora del descanso ha llegado, y a pesar de todo su afán, nuestro huésped está cansado por el viaje. Envía en busca de los candiles del sueño, y en la mañana el viajero escuchará más historias que le ocupen la cabeza y le satisfagan el corazón. Pero a Eriol le dijo, no creas que mañana debas por fuerza abandonar esta casa, porque nadie lo hace. Por el contrario, todos pueden quedarse, si hay todavía un cuento que deseen oír. Entonces dijo Eriol que había perdido todo deseo de seguir viajando, y que permanecer allí como huésped un tiempo le por autorización recía lo más hermoso que pudiera ocurrirle. Llegaron entonces los que portaban los candiles del sueño, y cada uno de los allí reunidos cogió uno, y 2 de los miembros de la casa le pidieron a Eriol que los siguiera. Uno de ellos era el custodio de la puerta que había acudido a la llamada. Era viejo de apariencia, y de cabellos canos, y pocos de los que allí estaban eran de este modo. Pero el otro tenía agastada la cara por la intemperie y unos ojos azules de gran contentamiento, y era muy delgado y pequeño, y nadie podía decir cuántos años había vivido, 50 o 10.000. Pues bien, este era Hilberino Corazoncito. Los dos lo guiaron por el corredor de los ápices con historias bordadas hasta una gran escalinata de roble. La escalinata subía en espiral hasta un pasaje iluminado por pequeñas lámparas colgantes de vidrios de colores, que al balancearse, arrojaban una lluvia de brillantes tintes sobre los suelos y los ápices. En este pasaje los guías doblaron por una súbita esquina y luego, después de descender unos pocos peldaños a oscuras, abrieron una puerta delante de él. Entonces, haciéndole una reverencia, le desearon buenos sueños, y dijo Corazoncito sueños de dulces vientos y buenos viajes por grandes mares, y luego lo dejaron solo. Y descubrió que se encontraba en una estancia pequeña que tenía una cama con finas sábanas de lino, y profundas almohadas, junto a la ventana. Y aquí la noche le pareció cálida y fragante, aunque acababa de disfrutar la lumbre de los leños del hogar de los cuentos. Todos los muebles eran aquí de madera oscura, y cuando la luz del gran cirio vacilaba, sus suaves rayos obraban una magia en la habitación. Le pareció que el sueño era la mayor de las delicias, y que esa estancia era la mejor de cuantas había para dormir. Antes de acostarse, sin embargo, Eriol abrió la ventana y un aroma de flores entró como una ráfaga,
y tuvo un atisbo de un jardín sombrío poblado de árboles, pero sus espacios estaban bloqueados por luces plateadas y sombras negras a causa de la luna. No obstante, esta ventana parecía alzarse muy alta en verdad por encima de los prados, y un ruiseñor cantó de pronto en un árbol de las cercanías. Se durmió Eriol entonces, y a través de los sueños, le llegó una música de una delicadeza que él nunca había escuchado antes, y estaba llena de nostalgia. Era como si caramillos de plata o flautas delicadas emitieran notas cristalinas y finas armonías bajo la luna y sobre los prados. Y Eriol anheló en sueños, no sabía bien qué. Cuando despertó, el sol salía, y no había música, salvo la de un millar de pájaros, junto a la ventana. La luz entraba a través de los paneles, y arrojaba alegres resplandores. Y aquella habitación fragante, y con agradables colgaduras, le pareció aún más dulce que antes. Pero Eriol se levantó, y vistiendo las hermosas ropas que le habían dispuesto, para que pudiera cambiar las suyas manchadas por el viaje, salió y erró por los pasajes de la casa, hasta que dio casualmente con una escalerilla por la que bajó llegando a una galería y un patio soleado. En él había un portón enrejado que daba al jardín que había visto antes. Allí anduvo respirando el aire, y observando cómo el sol se elevaba por sobre los extraños tejados de la ciudad, cuando vio que el viejo custodio de la puerta se le acercaba por un sendero entre avellanos. No vio a Eriol, porque llevaba como siempre la cabeza vuelta hacia la tierra, y musitaba deprisa entre dientes. Pero Eriol le habló deseándole buenos días, y él se sobresaltó. Dijo entonces: «Perdonad, señor. No os había visto, pues estaba escuchando a los pájaros. Por cierto, señor, me encontráis de mal talante. ¿Por qué? Mirad, acabo de escuchar a un bribón de alas negras de lo más desvergonzado, que canta canciones que me son desconocidas, y en una lengua extraña. ¿Me irrita, señor? Me irrita, porque me parecía que yo conocía al menos todos los simples discursos de los pájaros. Estoy casi por enviarlo a mandos por su desfachatez». Ante esto Eriol rió de buena gana. Pero dijo el custodio de la puerta más aún: «Señor, ojalá Tebildo, el príncipe de los gatos, lo persiguiera por haber llegado a posarse en un jardín que está al cuidado de Rumil. Sabed que los Noldoli envejecen de manera asombrosamente lenta, y sin embargo, mis cabellos se han vuelto grises en el estudio de las lenguas de los Valar y de los Eldar. Mucho antes de la caída de Gondolin, buen señor, mitigué la pesadumbre de estar sometido en esclavitud a Melko, estudiando el lenguaje de los monstruos y los trasgos. No me he aprendido las lenguas de las bestias, sin desdeñar siquiera las finas voces de los volátiles y los ratones. No he mendigado una estúpida canción o dos, para canturrearles a los escarabajos que no tienen habla. Mas todavía, por momentos me preocupé por las lenguas de los hombres. Pero, Melko cargué con ellos. Esas lenguas mudan, y cambian y mudan, y cuando se las domina, apenas es posible componer cantos o cuentos con tan duro material. Por tanto esta mañana, me sentía como Ornar el Vala, que distingue todas las lenguas mientras escucha las voces mezcladas de los pájaros, comprendiendo cada una de ellas, reconociendo cada amada canción, cuando tiriptitirilla, se presenta un pájaro, un demonio de Melko. Pero os estoy fatigando, señor, con esta cháchara, acerca de cantos y de palabras. Por el contrario, no es así, dijo Eriol, pero os ruego que no os dejéis desanimar por un demonio de mirlo. Si mis ojos no me engañan, habéis cuidado este jardín por un buen número de años. Por tanto debéis conocer montones de canciones y de lenguas, los bastantes como para consolar el corazón del más grande de todos los sabios, si en verdad esta es la primera voz que oís, sin alcanzar a interpretarla. No se dice que los pájaros de cada distrito, más aún, de casi cada nido, hablan de manera distinta. Eso se dice, y se lo dice con verdad, dijo Rumil, y todos los cantos de Toleresea se escuchan en algún momento en este jardín. Más que satisfecho está mi corazón, dijo Eriol, por haber aprendido esa bella lengua que hablan los Eldar en esta isla de Toleresea. Pues me maravilla oír que habláis, como si los Eldar tuvieran muchos lenguajes. ¿Es así? En efecto,
Así es, dijo Rumil. Ante todo hablan esa lengua a la cual los Noldoli se aferran todavía. Y en otros tiempos los Teleri, los Solosimpi, y los Inuir, tenían todos sus propios lenguajes. Sin embargo, estos eran muy semejantes, y se mezclan ahora, en esa lengua de los elfos de la isla que habéis aprendido. Hay además esos grupos perdidos que viven errantes, y tristes en las grandes tierras, y quizá hablen de modo, muy extraño ahora, porque han transcurrido edades enteras desde que iniciaron la marcha desde Kor, y según entiendo, fue el largo vagabundeo de los Noldoli por la tierra, y las negras edades de su esclavitud, mientras sus parientes vivían todavía en Valinor, lo que causó ese profundo cisma en el lenguaje. Sin embargo, la lengua gnómica y el élfico de los Eldar son, sin duda, afines, como me lo indica la ciencia folclórica. Pero, ay, os estoy fatigando otra vez. No he encontrado nunca otro oído en el mundo que no se fatigará antes de avanzar mucho en semejante tema. Lenguas y hablas, dicen, ¿una sola me basta? Y así lo dijo una vez Corazoncito, el custodio del Gon. La lengua gnómica dijo me basta. No la hablaban ese Talearen de Lituor y Bronweg, mi padre, al que remilgadamente llamáis con error Boronuet, y ninguna otra. Sin embargo, tuvo que aprender el fico por fin. De lo contrario, habría sido condenado al silencio, o a tener que abandonar Marvanuat Yaliva. Y no habría podido soportar ninguno de esos dos destinos. Pues he aquí que ahora gorjea el Eldar como una señora de los Inuir, aun la misma Meriliturinki, nuestra reina, Manuela Guard. Pero aún estas no son todas. Hay además la lengua secreta, en que los Eldar escribieron muchas poesías y libros de sabiduría, historias de antaño y cosas primordiales. Y sin embargo no la hablan. Solo los Valar emplean esta lengua en sus altos consejos. Y no son muchos los Eldar de nuestros días que pueden leerla o descifrar sus caracteres. Aprendí gran parte de ella en Kor, hace ya toda una vida, por bondad de Aule. Y de ese modo, tengo conocimiento de muchas cosas, muchas en verdad. Entonces dijo Eriol, quizá podáis hablarme de las cosas que tanto deseo conocer desde que escuché esos cuentos ayer por la tarde junto al hogar. ¿Quiénes son los Valar Manuet, Aule, y los demás que nombrasteis, y por qué partisteis vosotros los Eldar de esa patria de encanto en Valinor? Llegaron entonces a una verde glorieta, y el sol estaba alto y cálido, y los pájaros cantaban vigorosos, pero en los prados había oro esparcido. Entonces Rumil se sentó en un banco de piedra tallada cubierto de musgo, y dijo de mucha monta, son las cosas que preguntáis, y la verdadera respuesta está enterrada más allá de los últimos confines, en los baldíos del tiempo, a donde ni siquiera la vista de Rumil, el más anciano de los Noldoli, puede llegar. Y todos los cuentos de los Valar y los elfos están entretejidos de tal manera que difícilmente pueda intentarse contar uno de ellos, sin tener que desentrañar toda la gran historia. Sin embargo, dijo Eriol, contadme, os lo ruego, algo de lo que sabéis de los primeros principios, para que pueda en mano pesar a entender lo que se me ha dicho en esta isla. Pero Rumil dijo Ilúvatar, fue el primer principio. Y más allá, no llega la sabiduría de los Valar, los Eldar, o los hombres. ¿Quién era Ilúvatar? Preguntó Eriol. Era uno de los dioses. No, dijo Rumil, no lo era, porque fue él quien los hizo. Ilúvatar es el señor que mora más allá del mundo. Que lo creo, y no es de él ni en él está, pero lo ama. Eso no lo he escuchado nunca antes, dijo Eriol. Puede que así sea, dijo Rumil, porque son todavía los días tempranos del mundo de los hombres. Ni se habla mucho de la música de los Ainur. Contadme, dijo Eriol, porque anhelo aprender, ¿qué era la música de los Ainur?